Se motive el hermano David. Buenas noches, hermanos. Estamos despiertos todavía, ¿verdad? ¿Alguien conoce, ha oído mencionar a Hiro y Joda? Creo que algo así se llama. ¿Alguien sabe quién es? Hiro y Joda. Creo que era un soldado japonés. Fue enviado a la Segunda Guerra Mundial a Filipinas. El tipo fue destacado en las Filipinas porque Japón estaba invadiendo muchos otros países junto con Alemania, creo. Y el tipo no salió nunca. Pasó 30 años sin saber que la guerra había terminado. 30 años, usted sabe lo que es eso. Sucedió algo similar en El Salvador con la guerra. Hubo un señor que salió bien anciano ya, que escondido en los montes, que no se dio cuenta igual que la guerra había terminado. Creo que así están muchos hermanos aquí, no se dan cuenta de que ya el COVID ya pasó, ¿verdad? Tal vez está pegando por ahí, pero se quedaron en la casa, se acostumbraron a estar en las redes sociales. Las redes sociales son para las personas que no pueden venir. Los que pueden venir y no vinieron porque no quisieron, así que ellos se arreglan con Dios. Los demás, pues Dios conoce la situación de cada uno. O no sé si es que el resto de la iglesia se fue para Perú con el pastor. A lo mejor creo que eso pasó, ¿verdad? Pero vamos a decirle al pastor que nos dé una lista de los que fueron con él, para ver si no vinieron porque fueron con él. O si no, nos va a tocar dar una clase, hermano, de Salmo 23, del Salmo 23, del Salmo número 23. ¿Alguien se acuerda que dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién es mi pastor? Jehová, ¿verdad? Así que creo que vamos a tener que dar una clase, pero hoy no es la clase de Salmo 23. Vamos a ir en nuestras Biblias al Evangelio según Juan. Esta no es la clase del domingo. Yo soy poco para traer, como decimos, mensajes. Hay muchas personas que viven por sentimientos, entonces estas personas necesitan muchos como devocionales, mensajes motivacionales, motivación para vivir. Yo creo que tengo suficiente motivo cuando estudio la Biblia. Hermano, yo no soy muy sentimental. Siempre he creído que los sentimientos son temporales y las convicciones son eternas, así que no espere de mí un mensaje como muy motivacional. Es más estudio a lo que yo me dedico. Me gusta más. No soy sentimental, pero cuando yo estudio la Biblia, créame que yo solo a veces lloro porque me gusta y porque la Biblia nos mueve a los que nos gusta, nos mueve los sentimientos de ver la forma en la que Dios nos habla. Y pues esta noche vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 30 y 31. El verso 30, vamos a estar en el versículo 30. Juan capítulo 14, el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 30. Y dice así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Una vez más, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche, porque nos permite, Señor, llegar acá para honrar y bendecir tu nombre, Señor, y más que todo servirte, Señor. Y gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder servir, Señor, en tu obra. Permite, Señor, de que muchos más hermanos tengamos, Señor, el deseo de aprender tu palabra, porque aprendiendo tu palabra es como aprendemos nosotros cómo debemos de servirte, Señor. Bendice a los oyentes en esta noche. Te pedimos de que
hables tú, Señor, a nuestros corazones. Que, Señor, que no sea yo, Señor, hablando en esta noche, sino que seas tú, Señor, para edificación, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te ponemos todo esto en tus manos. Amén. Bien. El tema que tiene esta corta meditación, voy a poner el tiempo porque, hermano, ya es noche, mire, las 9 van a ser, no es la hora vieja, creo que tiene. El diablo o Satanás, que viene siendo lo mismo, nomás con diferente significado, no tiene poder sobre Cristo, no es más que Cristo. En el versículo 30 dice, Jesús les está diciendo a sus discípulos reunidos, está en el aposento alto. Creo que hemos oído mencionar mucho el aposento alto, nos aparece allá en Hechos, donde los discípulos de Jesucristo estaban esperando la llegada del Espíritu Santo por orden de Jesús. Jesús les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que hubieran recibido el Consolador, que era el Espíritu Santo, porque Jesucristo tenía que ascender al cielo primero para que el Espíritu Santo descendiera a morar en ellos. Entonces él estaba en este mismo aposento, en lo que se llama el aposento alto, lo que la Biblia denomina como el aposento alto. Entonces él estaba hablándole a los discípulos, parece que los estaba preparando para lo que venía, los estaba preparando para la situación que tenían que enfrentar. Estaban en un aposento alto donde Jesús les estaba dando clases sobre cómo enfrentar la situación que ellos tenían, que les iba a venir después de que Jesús ascendiera al cielo. Entonces Jesucristo les dice, está prácticamente en el final, les dice, no hablaré más con vosotros. Déjeme el 30, no hablaré ya mucho con vosotros. Después de que Jesús les había introducido una serie de enseñanzas a los discípulos, hablándoles qué era lo que les iba a suceder, qué era lo que iba a suceder después de que Él ascendiera al cielo. Aquí prácticamente Jesús estaba ya en el final de su ministerio, donde inició, ¿cuántos se acuerdan? Allá en Marcos, nosotros hemos hablado de esto, en Marcos, donde Jesucristo aparece en el río Jordán para ser bautizado por Juan. Ese es el primer paso que Jesús da y el inicio de los 3 años y medio de ministerio de Jesucristo. Entonces aquí estamos ya prácticamente en el final. Jesucristo está hablándoles a ellos lo que iba a suceder. Mire, aquí era una promesa que Jesús les estaba dando prácticamente. Vaya conmigo un poquito más atrás y empieza desde el versículo 15. Dice desde el versículo 15, para entrar en contexto sobre lo que Jesús estaba hablando con sus discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ahorita moraba con ellos. Jesucristo estaba morando con ellos. Mora con vosotros. Dice para que el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vea, aquí está haciendo prácticamente Jesucristo haciendo énfasis que Él y el Padre y el Espíritu Santo son una sola, son uno solo en 3 personas, un solo Dios en 3 personas. Dice que mora con vosotros. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos, y cuando Jesús ascendiera al cielo, el Espíritu Santo iba a venir a morar en ellos. Hay que tener cuidado con las palabras. Dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Hace énfasis en dentro de vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que
¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí les está diciendo a los apóstoles, les está enseñando a los apóstoles que no tengan temor, que no tengan miedo de lo que iba a venir. Habéis oído, yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis y os habríais, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Pero el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Vea, ahora llega al versículo 30 y dice: no hablaré ya mucho con vosotros. Jesús estaba, después de haberles dado todo este discurso, de haberles dado la promesa del Espíritu Santo, una promesa que al final se hace visible, se hace palpable, ya cuando están justamente en el mismo aposento. Nos aparece en Hechos 2, ya cuando ellos están esperando la promesa del Espíritu Santo, después de que han visto a Jesús ascender al cielo. Pero el objetivo de Jesucristo es hacer que las personas, que sus discípulos no tengan miedo de lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque mientras Jesús estaba en el aposento alto, su mente no estaba solo allí enfocada en los discípulos a quienes tanto amaba, sino que también escuchó acercarse los pasos. Hermano, aquí hay algo importante. Hablamos del Salmo 23, pero el Salmo 23 inicia bien bonito, pero el versículo 6 nos dice, vamos al Salmo 23. No quiero decir algo que no está en la Biblia. El versículo 23, el versículo 6 del Salmo 23. Déjeme ver si estoy correcto. Sí, no, es el 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Jesús estaba a punto de pasar por el valle de la muerte. Estaba a punto de entrar prácticamente, terminando su ministerio, estaba a punto de entrar por el valle de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús dice, vamos a Juan 14, el versículo 30 otra vez. Juan 14, 30. ¿Por qué Jesús tenía que hacer esto? Él estaba pensando, aparte de que él estaba hablando con sus discípulos, su mente estaba más allá, estaba yendo hasta oyendo prácticamente los pasos del enemigo. Jesucristo no crea que estaba viendo a Judas cuando Judas iba a llegar. Judas lo había vendido por 30 monedas de plata. Jesucristo estaba viendo más allá. Él estaba viendo el personaje que estaba moviendo todas aquellas marionetas. La primera era Judas, que lo había traicionado. Las demás personas, los soldados, los sumos sacerdotes que estuvieron involucrados. Por eso es que Jesús, mire, en el versículo 30 del capítulo 14 de Juan, déjeme llegar allá. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Ya Jesús les había hablado a sus discípulos, pero ¿por qué? Había una razón. ¿Por qué? Porque viene el príncipe de este mundo
y él nada tiene en mí. Jesús no era que le tenía miedo, porque Jesús estaba viendo mucho más allá de todo lo que le iba a suceder, de todo de los azotes que le iban a dar, de todo lo que le iba a suceder hasta morir en la cruz por nuestros pecados. El sacrificio de Jesucristo lo estaba viendo a usted y a mí, estaba muriendo por los pecados de los pasados. Abraham creyó y le fue contado por justicia porque creía que venía un redentor, y venía también ese redentor a morir por nosotros. Eso era lo que Jesús estaba viendo. Entonces, ahora en lo que yo me quiero enfocar, en que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, y nosotros somos somos producto también de esta enseñanza que Jesús les estaba dando a sus discípulos. Si usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón como su Salvador, déjeme decirle que es discípulo de Cristo. Entonces, siendo discípulo de Cristo, Jesucristo les estaba diciendo en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesucristo les estaba enseñando a sus discípulos y nos sigue enseñando a nosotros cómo vencer el miedo. El ser humano tiene 3 enemigos. ¿Alguien sabe cuáles son los enemigos del ser humano? El primero creo que es el diablo. El más feroz es nuestra carne y el mundo, que es el sistema, no es el planeta. El ser humano tiene 3 enemigos, y no es ni su esposo, ni su esposa, ni su hermano, ni el pastor, ni los líderes. No es nadie su enemigo. El enemigo, los 3 enemigos del ser humano son Satanás, su propia carne y el mundo, el sistema. A esos 3 enemigos es que nosotros nos tenemos que enfrentar, y entonces para nosotros vencer el miedo. Acuérdese que Satanás inició con esta arma desde el principio. Satanás llegó donde Eva por una razón, porque Adán creo que la había dejado sola. Ese fue el error de Adán, dejar sola a la mujer, porque si no, no hubiera llegado al diablo, no hubiera llegado Satanás a engañarla. Y el diablo utiliza unas armas bien eficaces para atacar al ser humano. Primero le dijo con que Dios les ha dicho que no pueden comer de los árboles del huerto, y Eva le dijo, no, sí podemos comer de todos los árboles, del único que no podemos comer es del árbol que está en medio del paraíso, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo, porque Dios dice que el día que de él comiéramos moriremos, y el diablo le dijo, no morirán. Entonces él utilizó primero la mentira, engañó a la mujer para después tener la herramienta del miedo. Cuando la mujer pecó y comió, desobedeció. La desobediencia es por la que nosotros entramos en esclavitud con Satanás, porque Adán desobedeció al mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces nosotros llegamos a ser esclavos de Satanás hasta que viene Cristo y nos libera de esa esclavitud, pagando él el precio, un precio muy alto para algo que no valía nada. Jesucristo vino a pagar el precio de nuestros pecados. Entonces el diablo después utiliza la misma muerte para ponerle miedo al ser humano, para que tenga miedo. Ahora el ser humano vive con miedo. Hay ciertas denominaciones. Mire, yo no sé si Martín Lutero le hizo bien o más mal a la humanidad. Cuando sucedió la cuestión de la reforma, Martín Lutero dijo que la salvación venía por la fe. Ok, es cierto, él lo leyó en la Biblia. Cuando él leyó la Biblia, él se dio cuenta de que la salvación era por fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nacieron muchas denominaciones que tienen miedo de perder la salvación, y que si pequé, que Dios me va a borrar del libro de la vida. Ese es un instrumento del diablo para mantener a las personas en miedo, para que las personas tengan miedo de que al final,
Dígame usted si Dios va a ser tan injusto que le va a ofrecer a usted una salvación que va a depender de usted, que no depende de Dios, y que al final de que usted muere, usted se dio cuenta que vivió una vida prácticamente tratando de alejarse del pecado y al final le toca el infierno. Usted se dio cuenta que por haber tenido un mal pensamiento usted se fue para el infierno. Por eso, esa es una de las herramientas que el diablo utiliza para que el ser humano viva con miedo, y de esa manera el ser humano vive siempre en esclavitud. ¿Por qué? Porque lo quiere mantener esclavo del pecado. Uy, pequé, dice, caí de la gracia. ¿Has escuchado ese término? Caer de la gracia. Han caído de la gracia. La gracia de Dios es el don de la salvación, el regalo de la salvación. No se puede caer de la gracia, porque la gracia significa un don inmerecido de Dios que nos ha dado para que nosotros podamos ser salvos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar ese regalo. Después que aceptamos ese regalo, Dios no es tan malo como el ser humano. Que yo, por ejemplo, he tenido un dicho: yo voy a ir a esta fiesta, voy a ir al cumpleaños. Había un señor allá que decía, a él lo veían por toda la fiesta caminando y con la mano para atrás. Él siempre andaba así, con la mano para atrás, y caminaba para acá y para allá, y con la mano para atrás. Atrás andaba el regalo, porque decía que si no le daban comida, él no entregaba el regalo. Ese es el ser humano, pero Dios no es así. Dios le dio un regalo de la salvación al ser humano para que tenga la seguridad de que al final somos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, por eso es que Jesucristo le está diciendo aquí a sus discípulos, dándoles prácticamente las armas para que no tengan miedo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer el miedo? Conociendo al enemigo. Nosotros tenemos que conocer al enemigo. El libro del arte de la guerra dice que cómo puede ganar la guerra conociendo al enemigo. Si dice, si al enemigo lo tiene cerca, el enemigo lo tiene que tener más cerca para conocerlo. Eso es lo que dice el arte de la guerra, pero eso fue un escritor humano. Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que conocer al enemigo. Eso no lo dice yo, lo dice la Biblia. 2 Corintios, capítulo 2. Segunda Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Dónde nosotros aprendemos de Satanás? En la Biblia, hermano. Se supone que todas estas cosas nosotros las sepamos. Mire, si nosotros supiéramos todo lo que la Biblia nos enseña, la Biblia es el manual de vida del hombre. Si nosotros supiéramos todo lo que la Biblia nos dice y viviéramos de acuerdo a ella, no hubiera necesidad ni de maestros ni de predicadores para que nos motivaran a seguir a Dios, para que nos motivaran a congregarnos, para que nos motivaran a ir a la iglesia. Por eso es que el salmista David dice: es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de la casa de Jehová. Una cosa ha demandado Jehová, y esa buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Entonces nosotros, ¿dónde es que nosotros nos libramos, aprendemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Es aquí, porque tenemos que estudiar la Biblia, porque eso es mentira, hermano. Mire, hay muchas personas que viven su vida escuchando a Dante Hebel. Le puedo mencionar una cantidad de personajes, el Chapín que lo lleva a la luna y le quita el cash, dice, una cantidad de personajes, unos apóstoles que salen ahí, apóstol Maldonado, dicen, esas mismas son mismas personas que el diablo utiliza para
confundir a la gente, pero si nosotros estudiáramos lo que la Biblia dice, nosotros no necesitáramos ni siquiera motivaciones, no necesitáramos ni siquiera predicadores ni maestros para que nos enseñaran, para que nos dijeran lo que la Biblia dice, para que nos motiven a seguir a Dios. Imagínense, no tuviéramos necesidad de todas esas cosas. ¿Cómo podemos nosotros vencer el miedo? Conociendo el enemigo. Acuérdese que son 3 enemigos, pero eso lo estamos estudiando. 1, el causante de todo eso, y ese enemigo tiene muchas armas. Entonces, él tiene maquinaciones. Estas son sus maquinaciones. Nosotros conocemos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? La Biblia nos enseña cuáles son las armas del enemigo. Su enemigo, ya dije, no es su suegra, no es su mamá, no es su papá, no es su hermano, no es el pastor, no es nadie más que el diablo en este caso. Estamos estudiando al enemigo número 1 del ser humano. Mire, pero ese enemigo utiliza armas. Nosotros tenemos que aprender cuáles son las armas que el diablo utiliza para intimidarnos, para que nosotros no nos acerquemos a Dios, para que nosotros no estudiemos el manual que Dios nos dejó y así vivir de acuerdo a ella. Mire lo que hace el diablo con Job. Vaya conmigo a Job capítulo 1. Job capítulo 1, nosotros, la Biblia misma nos enseña, estos libros no están en la Biblia para que nosotros aprendamos poesía, ni porque es una historia bonita, no es para eso. Todos los libros de la Biblia están con un propósito. Yo siempre me pregunté por qué el libro de Esther está en la Biblia y ni siquiera menciona a Dios. Pues le voy a dar una explicación rápida por qué el libro de Esther está en la Biblia. Mire, Esther era de la tribu de Benjamín. Benjamín tuvo una situación mucho más antes. Estuvieron a punto de desaparecer. Entró en guerra con las otras 11 tribus de Israel. Le mataron 30,000 hombres en un solo día. Solo quedaron 600 hombres que se fueron a huir a las montañas. Entonces las otras 11 tribus hicieron juramento de que no le iban a dar mujeres a los 600 hombres que habían huido. ¿Para qué? Para que la tribu desapareciera. Entonces después, para no romper el juramento, dijeron: nosotros vamos a mandar a recoger leña a las mujeres y ustedes las secuestran y se las llevan. Así es como Benjamín logró resurgir prácticamente de las cenizas. ¿Por qué? Porque el diablo, habían 2 tribus con las que el diablo venía peleando. Venía peleando con la tribu de Judá y venía peleando con la tribu de Benjamín. Ahora le digo por qué. Esther era de la tribu de Benjamín. Estuvo también siendo la esposa del rey, la reina. Esther, había un personaje que quería destruir prácticamente a Israel. Entonces esta Esther era de la tribu de Benjamín. Entonces, adivine qué. Uno de los más grandes precursores del evangelio, aparte de Jesucristo, ¿sabe quién fue? El apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín. Y aquí estamos nosotros por el mensaje del apóstol Pablo. El diablo ha venido peleando y utilizando sus armas desde el principio. ¿Por qué? Porque el diablo no conoce, el diablo no sabe lo que usted piensa. El diablo solo sabe lo que usted le dice. Yo ya me aburrí de esta mujer, yo me voy a divorciar. Usted lo dijo. No, el diablo ya lo sabe. El diablo ya sabe que usted tiene dificultades en su matrimonio. ¿Por qué? Porque usted se lo dijo. El diablo no puede adivinar sus pensamientos. Pero el diablo ha venido utilizando personas. Dijo: voy a atacar a este Moisés porque este ha de ser el Mesías. Pues no, Moisés pecó, era pecador, aunque fue el gran líder de Israel. Imagínese que se le apareció el ángel de Jehová queriéndolo matar en el camino cuando iba a rescatar al pueblo de Israel, porque tenía un hijo, siendo de la tribu de Leví, descendiente directo de Abraham. Tenía que haber seguido la regla de Abraham de circuncidar a los hijos a los 8 días. Él tenía un hijo incircunciso. Entonces dijo el diablo: no, este es pecador, entonces no es él el Mesías. Viene con Josué igual. Pasó con Abraham. Abraham era mentiroso. ¿Por qué? Porque entró con la mujer en Egipto y dijo que era su hermana. Entonces no es. Ahora
Él ha venido queriendo adivinar quién es el Mesías. Al final viene Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo? Mandó a asesinar a todos los niños de donde Jesús había nacido. Pero entonces, dijo, no, pues, Jesús se sometió a sus padres y dijo el diablo, no, pues es un joven, se tiene que someter a sus padres. Entonces, al final, el diablo no sabe, el diablo no tiene conocimiento de quién era el Mesías hasta el final, que ya estaba allá en Juan 14:30, donde él, ahora sí, el diablo sabe. Aún lo podemos ver ya en Mateo 4, donde Jesús es llevado al desierto para ser tentado, y es llevado por el Espíritu. Oiga bien, es llevado por el Espíritu para ser tentado, porque Jesús iba a ser tentado igual que un ser humano. El diablo estaba utilizando sus armas. El diablo tiene armas feroces que utiliza contra nosotros. Así que, mire, Job 1 dije, ¿verdad? Déjeme ver, Job 1, capítulo 3, versículo 13. Job 1:13. Y un día, yo creo que ya todos nos sabemos, yo este libro lo he leído creo que más de 3 veces. Me fascina, me gusta, pero está con un propósito. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron, ¿quiénes? Los sabeos. Estos sabeos eran unas tribus de personas, eran como un pueblo. ¿Cuál es la primera arma del diablo? Utilizar a personas. El hermano que está a su lado no es enemigo, pero puede ser una arma del diablo. Puede ser una arma que el diablo utilice para desestabilizar su mente y meterle miedo. Llegaron los sabeos, dice, acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego cayó de Dios. Dice, fuego de Dios cayó del cielo. Él lo dijo porque él no sabía lo que pasaba. Aquí Dios le había dado permiso a Satanás de que atosigara a Job. Entonces, ¿qué estaba haciendo el diablo? Utilizando sus armas. El diablo estaba utilizando primero a las personas. Es una arma que el diablo utiliza para imponer el miedo sobre el ser humano. Entonces viene luego y fuego de Dios cayó del cielo. Utiliza los elementos. Esa es otra arma que el diablo utiliza. Puede utilizar el viento, puede utilizar el fuego. El diablo tiene poder. No podemos subestimar el poder del diablo, pero tampoco tenemos que tenerle miedo. Yo le digo por qué. Mire, y dice, y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. 2 veces utilizó los elementos Satanás y 2 veces utilizó al ser humano, al mismo ser humano, como arma para intimidar a Job. Él quería probar de que Job iba a maldecir a Dios en su cara, porque le dijo Job está contento y está bien porque le has dado dinero, porque le has dado todo. Job tuvo que perder todo para saber que necesitaba de Dios. A veces nosotros necesitamos eso, porque las personas que tienen mucho, ¿dónde están? Creen que no necesitan a Dios. ¿Por qué? Porque tienen lo necesario.
Esas son las armas que tiene el diablo, que utiliza el diablo para intimidar al ser humano. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer las armas que sirven para contrarrestar las armas de Satanás. ¿Por qué Jesucristo? Vamos a Juan 14 otra vez. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Espero no quedarme sin voz. Juan 14, 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces dijimos de que Jesús en su mente estaba, no solo estaba enfocada en sus discípulos, a los que amaba, sino que también escuchó acercarse los pasos de su mayor adversario, Satanás. De hecho, mientras Jesús estaba enseñando a sus discípulos, Satanás estaba trabajando a través de Judas. Estaba utilizando las armas que él sabe utilizar. Utilizó a Judas, utilizó a los sacerdotes, a los del Sanedrín de Israel, a los intérpretes de la ley, a los escribas, a las religiones más grandes de ese tiempo, los saduceos, imagínense, y los fariseos. Los saduceos, que no creían prácticamente en nada, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, o sea, ellos no creían en nada. Hay religiosos que no creen en nada. Usted puede ver las iglesias llenas, pero hay gente que no cree en Dios estando dentro de las iglesias. Hay gente que se gasta toda su vida dentro de la iglesia y no creen en Dios. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Dios. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermano, a mí me gusta ver a veces documentales y me entretengo un poco a ellos cuando no estoy estudiando la Biblia. Hermano, si usted estudia la composición del cuerpo, si estudia la composición, cómo está compuesto el cuerpo, imagínense que el cuerpo tiene la capacidad de curarse solo. Cuando una mujer está embarazada, ha entrado un cuerpo extraño a la mujer, entonces las defensas del cuerpo van a atacar a ese feto. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Crea una membrana para envolver al cuerpo extraño que viene siendo el feto. ¿Usted cree que eso salió de la nada? Es imposible creer en Dios. Yo creo que es más difícil ser ateo que creer en Dios. Es mucho más difícil. Y eso es lo que el diablo utiliza, las mentiras, para las armas de Satanás, para tenernos engañados y así meternos miedo. ¿Por qué? Porque después que nosotros hemos pecado, el diablo, Satanás significa acusador, es el que nos acusa, el que nos quiere acusar siempre delante de Dios. Imagínense que con Job lo que hizo, dice que fueron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales iba también Satanás. Entonces él va a acusar al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que después de la muerte de Cristo, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar Dios nuestros pecados de nosotros. Eso significa que Cristo hizo desaparecer de nuestros pecados, que todos los pecados con los que nosotros cargábamos, Jesucristo los cargó en la cruz. Isaías lo profetizó antes. Dice, Jesucristo cargó todos nuestros pecados, y de esa manera es que nosotros somos libres. Cuando el diablo llega donde Dios y nos acusa, dice: mira, fulano, esto me hace recordar una vez que de esas personas que siempre andan reprendiendo demonios. Yo conocí un señor que tantito lo miraba a alguien mal y le decía: te reprendo, Satanás, y te reprendo, y solo andaba reprendiendo al diablo. Y un día apareció una señora que decían que el papá había intentado hacer pacto con el diablo. Entonces toda la familia, raramente, yo nunca tuve testimonio, pero sí conocí a la familia, toda la familia, todos salieron locos. Entonces esa mujer se enloquecía y entre 6 hombres la querían agarrar una vez para llevarla al hospital psiquiátrico y no podían. Y este señor le decía: te reprendo, Satanás, te reprendo, reprendiendo al diablo. Y mire, y le habla a la mujer y le dice: ¿y vos qué me vas a decir, Julio, si anoche le estabas pegando a tu mujer? Hermano, yo salgo corriendo.
Así es Satanás, porque nos acusa. El arma del diablo es hacernos pecar para después acusarnos. Él va donde Dios y nos acusa. Cuando el diablo nos acusa, allá está Jesucristo sentado a la diestra de Dios y le dice: yo morí por él. Yo morí, yo cargué sus pecados, yo cargué todas sus dolencias. Jesucristo es el que da testimonio. Ahora Dios ya no mira el pecado de nosotros, sino la sangre de Jesucristo derramada sobre nosotros. Eso mismo no lo mira solo Dios, eso lo mira el diablo. Jesucristo tiene que ver, el diablo tiene que ver la sangre de Jesucristo en nosotros, porque la sangre de Jesucristo nos limpia a nosotros de todo pecado. El diablo es el acusador, pero Jesucristo nos da la clave cómo es que nosotros podemos vencer al diablo. Él mismo nos da las armas con las que nosotros podemos vencer al diablo. Jesucristo aquí les dice: no hablaré mucho ya con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No es que Jesús tenía miedo, él sabía lo que se iba a enfrentar. Jesucristo no iba con miedo, él iba decidido. Adán nos metió en ese problema a nosotros por desobedecer. Jesucristo nos pagó el precio de nuestros pecados por medio de ¿qué? De la obediencia. Porque dijo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Por medio de su obediencia es que Jesucristo nos reconcilia con el Padre. Y de esa manera es que nosotros tenemos la redención de nuestras almas y podemos volver a ser amigos de Dios, porque ya la enemistad a la que nos llevaba el pecado, Jesucristo la borró y la quitó con su sangre. Cuando Juan iba a bautizar a Jesús, nos dijo: he aquí el Cordero de Dios que cubre el pecado, como hacía el sacrificio. No, que quita el pecado del mundo. Jesucristo quita el pecado del mundo. Cuando el diablo, ¿se acuerda de Apocalipsis 12? Nosotros estudiamos Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 nos da un panorama donde el dragón está persiguiendo a la mujer. La mujer es Israel y el niño que tiene la mujer es Jesucristo. Jesucristo viene a morir en la cruz por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el dragón le tira, dice, agua a la mujer y no la alcanza, dice que el dragón se da la vuelta y dice y se va a perseguir el resto de la descendencia de ella. ¿Por qué? Porque no pudo vencer al hijo que la mujer había tenido. Por eso es que la Biblia dice, por eso es que Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos. La mujer no engendra, el que engendra es el varón. Está refiriéndose a la mujer que es Israel, de la que viene el Hijo de Dios, que es el Salvador, Jesucristo dijo: la salvación viene por medio de los judíos. Entonces, Jesucristo menciona aquí 3 veces. 3 veces menciona Jesucristo que el diablo es el príncipe de este mundo. Y no se está refiriendo al planeta, se está refiriendo al sistema, un sistema gobernado por Satanás. Y de eso nos da testimonio también Daniel. Daniel estaba en oración pidiendo a que Dios le revelara el significado de las 70 semanas. Entonces dice, le aparece el ángel, se cree que fue Gabriel, ahí no dice, pero el ángel, era el ángel mensajero. Entonces viene el ángel y le dice: desde el día que dispusiste tu corazón a entender estas cosas, fui enviado para traerte la interpretación. Pero el príncipe del rey de Persia me detuvo por 21 días. El diablo es el que gobierna este sistema. Jesucristo mismo lo dice. Jesucristo mismo dice: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Todos los ataques del enemigo habían fracasado. Y llegaba al final de su carrera. Jesucristo estaba llegando al final de su carrera con absoluta perfección. Perfecto, porque Jesucristo padeció como ser humano todo lo que nosotros padecemos, pero sin pecado. Jesucristo hubiera
hubiera podido irse al cielo sin haber sido crucificado, porque había encontrado perfección, porque él había llegado perfecto al final de su ministerio. Ningún ser humano es perfecto, solo Jesucristo. Así que el enemigo a vencer el enemigo que Jesús tenía que vencer no eran los jefes religiosos, ni los judíos o el gobernador romano. Era una guerra a un nivel superior el que tenía, donde las armas de este mundo no tienen valor alguno, no importa. Mire, hay películas. Hay una película que se llama El Sicario de Dios. Así le llamaban a Josué, porque Josué era fue el que introdujo prácticamente derrotando a todos los pueblos por donde tenían que pasar para que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida. Pero allí aparece como un sacerdote con ametralladoras y todo, peleando contra los vampiros y cosas así. Eso es lo que piensa el ser humano de acuerdo a su percepción. Hay otra película de Denzel Washington que se llama Book of Eli, el libro de Elí. Esta película se trata sobre que han desaparecido todos los libros, han quemado la Biblia, o sea, la Biblia la han hecho desaparecer. Y él es el que tiene la última Biblia, la última traducción de la Biblia, y él tiene que protegerla a como dé lugar. Pero el tipo tiene violencia, esa película tiene violencia, porque la gente tiene la percepción de que al diablo lo pueden vencer, que esas armas no vencen a Satanás. El apóstol Pablo dijera, las personas solo son herramientas que el maligno utiliza para llevar a cabo sus planes diabólicos. Mire cómo podemos nosotros contrarrestar las armas del diablo. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo y los demonios están en el espacio. Desde la perspectiva humana, la muerte del Señor, la muerte de Jesús, podría parecer una victoria para el diablo. ¿Sabe qué es lo que pasó? Con lo que el diablo no contaba, porque al final él podía decir, no, este no era el Mesías porque lo logré matar en la cruz. Abraham había mentido, Moisés había pecado, Josué había asesinado, David pecó con la mujer de Urías Eteo, y así todos los que el diablo había creído que eran Mesías los había logrado verlos pecando. A Jesucristo no lo logró ver pecando, pero lo logró ver muerto. Con lo que no contaba el diablo, que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Y esa es la base de nuestra fe. Con eso es lo que contamos nosotros, con que Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Primera Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El diablo es el que está gobernando este mundo. Efesios 2:1-3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El diablo logró introducir su poder desde el momento que logró engañar a Eva. Desde entonces viene utilizando el diablo sus armas y decidieron rebelarse contra la voluntad de Dios. A partir de entonces el diablo ha ido ganando cada vez más poder e influencia sobre el ser humano en la misma medida en que el pecado ha avanzado. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos miedo? El pecado. ¿Por qué? No me va a dejar mentir, yo tengo un tiempo trabajando en consejería, no es que yo
no vaya a venir, por favor, a pedirme consejo de matrimonios, que yo de eso no le voy a dar consejería, nada. Le llamamos consejería cuando el pastor hace el llamamiento y nosotros llevamos a las personas a mostrarles el plan de salvación para que puedan recibir a Jesucristo. Así que no me vaya a ver como un consejero, ni mucho menos. Nosotros lo que hacemos es guiar a las personas a Cristo. Por cierto, uno de los ministerios más importantes en la iglesia. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, mire hermano, usted me ve a mí, no sé, a veces serio, a veces fregando, como decimos nosotros, pero me da miedo. A veces cuando uno va a tocar puertas, sí siente cierto miedo. ¿Por qué? Porque no nos educamos de acuerdo a la palabra de Dios. Llevamos con el miedo que nos va a salir una persona, que nos va a aparecer una persona que sepa de la Biblia, nos va a hacer preguntas que sea de otra religión o qué sé yo, o que el diablo va a utilizar muchas armas. Mire, yo tengo un hermano que cumplía años el mismo día que yo, nomás que era un año más viejo que yo. El día que yo nací, él estaba cumpliendo años, un año. Ese mi hermano había leído la Biblia aproximadamente por decir algo, 3, 4, 5 veces la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él sabía mucho de la Biblia, le pasó igual que yo, crecimos en el Evangelio, y pues cuando llegamos a la adolescencia, como los niños, ¿verdad? Les dicen, no vayas a tocar el fuego ese porque quema. Lo primero que hacen los niños, voy a ver si es cierto. Nosotros salimos, estuvimos fuera de la iglesia bastante tiempo, entonces él cuando le salía un predicador y predicándole el evangelio, hermano, él sabía mucho de la Biblia y utilizaba la Biblia para rechazar a las personas que venían a hablarle de Cristo. Entonces hay muchas personas así en el mundo, y entonces ese es el miedo que nosotros tenemos a veces, que una persona nos haga una pregunta y nosotros no podamos responderle. ¿Por qué? Porque no nos educamos de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos vencer ese miedo, siempre estamos con ese miedo. El diablo primero utiliza la pereza para que nosotros no estudiemos la Biblia, y después cuando nosotros no estudiamos la Biblia no sabemos cómo defendernos, y entonces tenemos miedo de ir a hacer la obra que Dios nos manda. Son las armas que el diablo utiliza. Pero somos más que vencedores, hermano. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros le damos el poder a Satanás por medio del pecado. Cuando pecamos le damos el poder a Satanás, porque el diablo tiene una manera de cómo acusarnos. Pero mire, hay unas armas que nosotros podemos utilizar. Vaya conmigo a Efesios. No se me vaya a aburrir, ya vamos a terminar. Efesios capítulo 6. Del versículo 10 en adelante. El diablo tiene armas, pero nosotros tenemos armas más letales, más poderosas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo Jesucristo. Y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Mire, el fuego que el diablo utilizó allá en Job nos está apareciendo aquí. Él tira dardos de fuego del maligno. 17, y tomad el casco o el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es
que la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos armadura nosotros que podemos tomar para vencer a Satanás, pero una de las más importantes, Santiago 4:7, Santiago 4. Déjeme ver si lo encuentro, porque este siempre se me esconde, Santiago. Yo creo que está entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Exactamente, después de Hebreo. Santiago capítulo 4. Verso 7. Pablo dice, está firme, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer la armadura, las herramientas que el diablo utiliza para mantenernos siempre con miedo? Sometimiento, lo mismo que Jesús hizo, se sometió a la voluntad de Dios, obedeciendo. La desobediencia es la causa del pecado por la que nosotros entramos en esclavitud, y la obediencia es la que nos libera de esa esclavitud. Mire lo que dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No tenemos ni siquiera que pelear, solo hay que resistir. Resistir al diablo. Hermano, no se meta a pelear con el diablo, no hay que subestimar su poder. El diablo tiene mucho poder. Mire, Lucas, vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10. Jesús había enviado 70 personas a predicar, los primeros 70, y dice el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, venían contentos, alegres. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Se estaban dando cuenta, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Jesucristo les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesucristo estaba allá cuando fue la guerra, cuando el diablo se rebeló, cuando el diablo dijo, subiré al monte de Dios y me sentaré en el trono de Dios. Cuando el diablo quiso usurpar el trono de Dios, Jesucristo estaba allá y dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo cuando el diablo fue derribado del cielo, cuando él quiso subir. Y mire lo que dice Jesús: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mientras nosotros no entendamos la magnitud del poder de Dios, la autoridad que Dios nos ha dado. Hebreos 2 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Jesús fue hecho hombre, pero después de que Cristo resucita, Jesucristo es glorificado, y ahora Jesucristo dice, yo os doy potestad. Hermano, no subestime el poder de Satanás, pero acuérdese, mire, hay personas que viven con miedo, hay personas que cuando les mencionan al diablo se les erizan los pelos. ¿Por qué? Porque tienen miedo, piensan que el diablo es todopoderoso, que no lo van a poder vencer. Mire, ¿qué dijo Jesucristo? Yo os doy potestad de hollar. ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás. Dios nos dio, Jesucristo nos dio la potestad hermano, no subestime su poder. Usted tiene poder para vencer al diablo. Lo dice Jesucristo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Está aquí. Grábese esto en la mente. Cuando usted sienta miedo, acuérdese que Jesús le dio potestad para vencer al enemigo. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre, Señor, nos incentiva, Señor, a estudiar tu palabra para que podamos, Señor, ponerla en práctica y utilizar, Señor, y aprender que tú, Señor, nos dejaste herramientas con las que podemos, Señor, vencer a Satanás. Te damos gracias, Señor, porque no nos dejaste solo y nos enviaste a tu Espíritu para que pudiera morar en nosotros, Señor, y así nosotros guiarnos, Señor, hacia toda verdad. Y tú eres la verdad y por eso somos libres. Te damos gracias, Señor, en esta noche porque has hablado a nuestros corazones, Señor, y nos has enseñado a que tenemos que aprender a perder el miedo, Señor, que tú, Señor, eres más poderoso que Satanás y que en ti, Señor, tenemos la victoria y somos más que vencedores. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto y dejamos todo en tus manos. Amén. Fran. Amén. Bien, hermanos, ¿cuántos han sido bendecidos en esta noche? Damos gracias al hermano David. Y vamos a ponernos de pie para despedirnos cantando Tu fidelidad es grande. Vamos a cantarlo a capela, ¿verdad? Dice, Tu fidelidad es grande, Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Padre, te damos gracias, mi Señor, por este hermoso servicio que nos diste hoy, Señor. Gracias, Padre, por los cánticos, por las peticiones, por las oraciones, Señor, hacia ti. Y gracias sobre todo, Padre, por el mensaje de esta noche. Padre, protege nuestras vidas, Señor. Cuida nuestros corazones del maligno, mi Dios Padre. Y ahora, Padre, te pedimos que nos dejes el descanso y nos dé las fuerzas para el día de mañana. Llévanos con bien a nuestros hogares y llévanos con tu paz, Señor Padre. Sé con nuestro pastor. Prepárale, Señor, para esta semana de campaña, que tú lo utilices en gran manera. Y, Padre, prepara corazones para que puedan venir a tus pies, Señor Padre. Estas cosas las pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Señor, te gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos todos despedidos.